Y en otro tema, el Observatorio Nacional Ciudadano dio a conocer su reporte de incidencia delictiva del primer semestre de este año aquí en la Ciudad de México. Para platicar sobre el reporte, tenemos ya a Francisco Rivas, que es director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, ¿qué tal? Me da mucho gusto verte esta mañana. Raimundo, como siempre, un placer estar contigo, platicar contigo y todo auditorio. Buenos días. Muy buenos días. Platícanos qué es lo que ustedes encontraron durante el primer semestre. Pues mira, tenemos algunas buenas noticias y otras no tan buenas. Como sabes, la mayor parte de delitos que se cometen en nuestra capital tienen que ver con delitos comunes. La capital se posiciona como uno de los primeros lugares a nivel nacional en robo se posiciona en el primer lugar, a nivel nacional en robo a negocios, en robo a transeúnte, en robo en transporte público y segundo lugar a nivel nacional en violencia familiar. De hecho, lo que encontramos precisamente es eso. Encontramos un problema relacionado con los delitos que ocurren en la calle, que le ocurren a la gente que se está trasladando a quienes trabajamos, a las familias, a los estudiantes, que tienen que recurrir en el transporte público y que hacen de la capital la más peligrosa en ese sentido respecto al resto de las otras entidades. En contraste, hay un dato positivo. El dato positivo es que bajan los homicidios, que bajan los feminicidios. El homicidio tiene una flexión incluso del 25%, lo que es un muy buen dato. La Ciudad de México tuvo una crisis de violencia, recordarás, hace poco más de un año, y esa crisis ha sido atendida con mucha puntualidad a partir de una serie de ejercicios que tienen que ver con, primero, una colaboración estrecha entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, y luego el posicionamiento y el ir tras determinados grupos delictivos que son los que generan esa descomposición, esa violencia. Pero sí tenemos que decirlo, la capital se ha vuelto muy peligrosa para las mujeres. Estamos en máximos históricos en algunos delitos. Uno de ellos es la violación. La violación creció un 51% si comparamos los primeros 6 meses de este año contra los 6 meses del año anterior. Tenemos un crecimiento muy importante también de la violencia familiar, como ya te lo había comentado, un 39%. Y aquí sí no sentimos que estemos viendo algo en particular, una política en particular que atiende este tema. Oye, esta parte de la violencia intrafamiliar y los feminicidios está asociado, y lo planteo como hipótesis, asociado directamente con todo lo que ha venido, todas las consecuencias del confinamiento en la pandemia. Pues es muy probable que sí. Insisto, si tú volteas a ver el comportamiento histórico de la violencia familiar, este ya venía en aumento. Y yo creo que uno de los aspectos más importantes es que hemos puesto el dedo sobre la llaga sobre este tema. Es decir, antes era información que no conocíamos y por lo tanto sus registros eran registros muy deficientes. A partir de un ejercicio que se hizo al final de la administración pasada, contamos con información mucho más clara acerca de qué pasa con este delito. Hay que recordar que este es un delito de altísima cifra negra. ¿Por qué? Porque pues, para las víctimas es muy difícil ir a denunciar, dado que se encuentran insertas en un contexto de violencia, pero pues aún así el crecimiento se ha sostenido. Yo creo que hoy uno de los factores más relevantes de por qué estamos viendo el aumento en violación y en violencia familiar, porque hay que recordar que también en el caso de la violación, esta mayormente se consuma dentro del hogar por un familiar, por el suegro, el marido, la pareja sentimental, el cuñado, el primo, etcétera. Y en ese sentido, lo que también no ha abonado es la desarticulación de los órganos que ayudaban a prevenir, que ayudaban a apoyar a las mujeres en ese sentido. La verdad es que no hay una política ni a nivel local ni a nivel nacional que esté atendiendo este problema. Las familias están en una situación mucho más débil este año, también por la crisis económica, también por el encierro. Y pues como te digo, no hay una política que genere las condiciones para garantizar la integridad física de los adultos mayores, de los niños, porque no solo las mujeres son víctimas de violencia familiar, pero evidentemente sí la prevalencia es mayor en mujeres. Entonces aquí no hay, pero tú mencionabas algo muy interesante al comentar sobre la baja en el número de homicidios dolosos, que es derivado de una colaboración de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía aquí en la Ciudad de México, de ir tras los principales grupos que producen la violencia, lo cual
me deja un poco el sabor de boca de que es una estrategia muy distinta a la que se sigue en el resto del país. ¿Es así? A ver, yo creo que la verdad es que en el país tenemos una retórica interesante. Tú ahorita me gustó que señalabas que el presidente cumple con lo que dice. El presidente cumple con lo que dice en los temas que le interesan. Yo creo que una de las cosas en donde no se ha cumplido absolutamente nada tiene que ver en el tema de seguridad. El país pasa por la peor crisis de seguridad de la historia. Hace poco nos dio a conocer los resultados de incidencia delictiva y recordarás que los más de 29 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es su máximo histórico. Las autoridades en realidad no pueden replegarse más de tanto porque pues evidentemente si hay un ataque de un grupo delictivo no es como que sale la Guardia Nacional y empieza a abrazar a los delincuentes. Entonces es falso el hecho de que hay una política no confrontativa, pero sí hay digamos, una menor presión por parte de las autoridades, sobre todo de la autoridad federal, o sea, las fuerzas federales, en ir específicamente por un plan, tener un plan de confrontación de los grupos delictivos. Otro de los aspectos que a nivel nacional no se ve es la capacidad de articulación. No vemos a la federación trabajando de la mano seriamente con los estados. Y pues por otro lado el recorte presupuestal tan importante, tan relevante que tenemos en materia de seguridad y justicia debilita la capacidad de los estados. Yo creo que hoy en la Ciudad de México sí se ha hecho un ejercicio muy claro por decir vamos por los grupos delictivos, vamos por las cabezas, no les vamos a permitir que pasen ciertas cosas y esos resultados están ahí. O sea, la verdad es que a un delincuente no lo puedes convencer por la vía de las buenas intenciones, tienes que tomar decisiones, el Estado tiene que hacer cumplir la ley, es su obligación, no es que si quiera o no quiera una autoridad, y aquí en ese sentido creo que en la Ciudad de México sí hay un ejercicio de responsabilidad. Ahora, dado que hay un resultado en esta materia, también tendríamos que trasladarlo a otros delitos. Y, por ejemplo, en el estudio, yo invito a que lo descarguen. Lo que encontramos ahí, por ejemplo, es también la capacidad de hacerle daño al ciudadano a través de los robos también está muy claramente marcada en la ciudad, tanto en horarios como en zonas. Por ejemplo, en la zona centro tenemos una problemática muy relevante con relación a los robos. Evidentemente, las zonas más preocupantes son las que son aledañas a Tepito, pero tenemos un problema alrededor de la Central de Abasto o del Cerro de la Estrella. O sea, es decir, podemos identificar con claridad cuáles son las zonas que ponen en riesgo la integridad, el patrimonio de los ciudadanos y a partir de ahí detonar acciones. El problema es que una autoridad tiene muchas cosas que atender y en el caso de nuestro país, tú sabes muy bien cómo se han disparado los delitos, no solo en términos de cantidad, sino de diversidad de delitos que tenemos. Y la verdad es que no les ha dado la capacidad a ninguna autoridad del país para ser tan puntual en atender la mayor parte de los delitos. Muy bien, Francisco. Muchísimas gracias por haber platicado aquí con nosotros y explicarnos sobre lo que encontraron de la incidencia delictiva aquí en la Ciudad de México en el primer semestre. Muy buenos días, síguete cuidando. Muchísimas gracias. Y hoy presentamos los datos del Estado de México, así que los invito a seguirnos en redes. Muchas gracias, Raimundo. Excelente, Francisco Rivas, director general del Observatorio Ciudadano Nacional.